¿Qué tal, amigos de esta misma semana? En este programa y en el día estamos en campaña, pero no en campaña electoral, sino en una campaña por la restauración de la justicia independiente. Y por eso ayer, Día de la Restauración de la República, hicimos un programa especial en el día que vamos a resumir en esta entrega de esta misma semana, justamente para consultar con especialistas en derecho constitucional cuáles serían los mecanismos específicos para lograr la independencia de la justicia, la cercenada independencia judicial. Para eso invitamos a los juristas Francisco Álvarez, Nássef Perdomo y Cristóbal Rodríguez. Resumimos sus opiniones, sus exposiciones en pro, repito, de la restauración de la justicia independiente, una necesidad nacional. Y seguiremos con más programas sobre este tema. Seguiremos consultando especialistas. La idea es, sobre esas bases, producir un documento que sea presentado a la firma de todos los partidos con un compromiso, como se hizo con el 4%, un compromiso para dar el paso de llegar a la independencia de la justicia, porque no se puede vivir sin la independencia de ese poder tan importante. No se puede vivir sin una justicia confiable. Vamos a escuchar entonces las ideas que sobre este tema tienen los juristas Francisco Álvarez, Nássef Perdomo y Cristóbal Rodríguez. Buen provecho. Este programa, El Día, quiere presentar a ustedes, a la sociedad dominicana, una iniciativa porque así como fue necesario restaurar la independencia de la República Dominicana, es una necesidad sentida hoy día restaurar la independencia de la justicia. Y debe ser un objetivo a perseguir en el más breve plazo posible. Por eso, como se avecina un proceso electoral, o mejor dicho, ya estamos inmersos en él, hemos tomado esta iniciativa de promover una discusión sobre la forma, los mecanismos de devolverle la independencia a la justicia, independencia respecto de las militancias políticas, y que esto sirva para promover un pacto, un acuerdo, un compromiso a ser firmado por todas las fuerzas políticas que quieran hacerlo. Es decir, se trata de producir un planteamiento para la restauración de la independencia de la justicia y presentárselo a todos los partidos sin excepción, después, naturalmente, de que sea discutido. Y para comenzar esa discusión, hoy hemos invitado a 3 juristas reconocidos por la sociedad dominicana. Desde la izquierda, Francisco Álvarez, Nássef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, a quienes damos la bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Bueno, lo primero es que ya ustedes saben que la justicia se divide en 2 partes, el Ministerio Público y la Judicatura, pero resulta que el Ministerio Público, formado por los funcionarios que van desde el Procurador General hasta el último fiscalizador del último rincón del país, en el caso dominicano, constitucionalmente depende del Poder Ejecutivo. Se da como una verdad aceptada que la democracia funciona con la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aquí, por mandato de la Constitución, la mitad de la justicia, el Ministerio Público, es dependiente directo del Poder Ejecutivo. Entonces, ya Nássef me está diciendo que no es así, qué bueno, porque lo que queremos es promover la discusión. Entonces, vamos a comenzar por el Ministerio Público, desde la izquierda. Gracias, Uchi. Gracias a
por la invitación a discutir un tema tan importante como este. Y ustedes lo que han hecho es encender la mecha y ojalá pues logremos interesar al país completo en este tema. Yo siempre he dicho que hay 3 aspectos que son fundamentales en cualquier sociedad. Está la educación, está la salud y para mí en tercer lugar está la justicia. Y en esos 45 años son las mismas discusiones. Las mismas discusiones. La independencia del Poder Judicial. Eso lo venimos oyendo desde siempre, sin que haya habido la posibilidad de amarrar un acuerdo que perdure en el tiempo. Como por ejemplo se habla ahora de la reelección. No, que hay que arreglar el tema de la reelección, pero a través de la Constitución de la República. Pues lo mismo pasa con la justicia, hay que arreglar la justicia. Y puede ser a través de la Constitución, puede ser a través de leyes especiales, de prácticas a lo interno del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ciertamente que el modelo que tenemos no ha funcionado en República Dominicana, donde no es exactamente como tú señalabas, Juchi, el Poder Ejecutivo solo nombra al Procurador General de la República y a 7 adjuntos. Otros 7 adjuntos los nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, que además como órgano gobierna el Ministerio Público. Pero ojo, ahora Nace me está señalando así positivamente. Sí. Lo que yo quiero agregar como colofón, lo que quiero agregar como colofón es que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, que en República Dominicana formula para el Poder Ejecutivo la política criminal del Estado, trabaja los temas de prevención, de investigación del delito, de persecución. Pero ¿quién va a decir en este momento que el Procurador General de la República, este que está ahora, o los que han pasado por ahí, incluyendo amigos míos, o sea, no reciben algún tipo de directriz desde el Palacio Nacional? Bueno, o sea, las obras de Odebrecht construidas en el gobierno de Danilo Medina están fuera de toda investigación. Eso ha sido así desde que yo tengo memoria, en mayor o menor grado. Entonces, yo creo que hay que pasar a otro modelo y lo pongo sobre la mesa para escuchar las opiniones de mis amigos. Yo creo que hay que eliminar, hay que crear el Ministerio de Justicia en la República Dominicana, para que sea el asesor del Poder Ejecutivo, para que coordine los temas de prevención que deberían estar de ese lado de la mesa, para que maneje el régimen penitenciario como ocurre en otros países, el Ministerio de Justicia. Y podamos concentrar al procurador, ya no elegido por el presidente de la República, sino por el Consejo Nacional de la Magistratura, en lo que tiene que ver con la investigación y la persecución de los crímenes y delitos. Pero decía Pancho hace un momento, desde que estoy en el ejercicio del derecho, la discusión es la misma. ¿Cuáles son las principales dificultades que ustedes identifican que dificultan la independencia de la justicia? Ahora hablando del caso del Ministerio Público, que es la primera fase en la que se ha centrado Uchi con su pregunta. Bueno, lo que pasa es que hay algunas cosas que yo tengo que aclarar porque no estoy de acuerdo en cómo se ha planteado el problema. El Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial, forma parte del sistema de justicia, que eso no es un juego de palabras, son cosas muy distintas. El sistema de justicia, dada la naturaleza de los procesos judiciales, es un sistema con una lógica dialéctica, es decir, dos partes se enfrentan e intercambian argumentos frente al juez para que el juez luego decida cuál es la conclusión jurídicamente adecuada. El juez es el árbitro, sin embargo, el Ministerio Público es una de esas partes en esa discusión dialéctica. Entonces, no puede compararse la institución, ni tienen la misma naturaleza. Yo concuerdo con Pancho en el hecho de que es algo poco conocido y poco discutido, no sé si poco conocido, pero es poco discutido, de que el problema es que en República Dominicana en el año 64 se fusionaron el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público. Entonces, las funciones del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público en un solo órgano, eso ha sido llevado al nivel constitucional. Entonces, la reforma del Ministerio Público a nivel constitucional tendría que ser muy bien sopesada para evitar que esas funciones que deberían corresponder directamente al Ejecutivo
no caigan luego en un ministerio público autónomo. Pero yo veo otros problemas. Es función constitucional del Poder Ejecutivo no solamente crear, desarrollar, sino ejecutar la política criminal del Estado. Y eso implica la política de persecución. ¿Cómo entonces tú vas a coordinar con un órgano que sencillamente por su autonomía puede decir, no, yo no voy a hacer eso? Y yo lo siento, pero estamos viendo ahora cuál es o nos estamos centrando en la corrupción administrativa y las deficiencias de la persecución de la corrupción administrativa, que eso es un problema real, no hay que negarlo. Lo que estamos discutiendo aquí es si estos mecanismos son soluciones. Pero en realidad, digamos, ¿cómo podría el Estado Dominicano o el Poder Ejecutivo, encargado de la ejecución, diseño y ejecución de la política criminal, digamos, perseguir el tráfico de personas o la prostitución de menores, si el órgano encargado de llevar a cabo, de concretar esa persecución, es un órgano que no responde a él, o que no tiene ningún vínculo a él? Eso es muy complicado en la práctica. Yo sé que teóricamente es posible construir esa separación, pero en la práctica es muy complicado. Y voy ahora. Sí. Y otra cosa que yo creo que tenemos que discutir cuando hablemos de la independencia judicial. La independencia judicial se suele plantear de independencia de la justicia frente al poder político, lo cual me parece maravilloso. Pero mi ejercicio me ha enseñado que una de las amenazas que tampoco se discute, más importante y a veces mayor, contra la independencia del Poder Judicial es la influencia que viene del sector privado. Sí. Que eso no se discute. Y entonces, a mí me parece que si vamos a abordar este problema, tiene que ser de manera integral y no pretender creer que solo solucionando una de las patas del problema o tú lo vas a resolver, o creer que las modificaciones normativas tienen una capacidad de influencia, de cambiar realidades que son mucho más profundas. Cierto que el asunto es más complejo, pero nos estamos refiriendo a situaciones que están muy claras ante los ojos de los ciudadanos. Es decir, lo de Odebrecht se sabe porque lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero entonces, el Ministerio Público, con el procurador que nombra el presidente y que además nombra a un miembro del Comité Central de su partido, investigó, hizo un expediente para los que hicieron obras de Odebrecht, que confiesa que pagó sobornos para conseguir las obras, ¿verdad?, en los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, pero ninguna obra, que son la mayoría de las que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina, quien nombró a ese procurador. Entonces, por ejemplo, 6 contratadas o sumándole adendas en obras públicas y una en la sede, esas están fuera, no se toca. Entonces, la sociedad puede vivir con esto. Bueno, que la búsqueda es un consenso de cómo cambiar esa dependencia tan directa, pero además tan abierta y tan descarada. ¿Del Ministerio Público? Sí, del Ministerio Público. Yo creo que eso debe discutirse y no asumirlo como un asunto que puede resolverse con recetas simples. Los ejemplos de ministerios públicos autónomos, con un alto nivel de autonomía, no han sido particularmente buenos. El caso paradigmático que se ponía es el de Brasil, que se ha derrumbado completamente cuando se ha conocido cómo ese Ministerio Público manejó ese caso, que es el caso de Lava Jato. Lo que hicieron en un país institucionalmente organizado hubiera implicado la salida de casi todos los presos del caso y la entrada en prisión de los persecutores y del juez, hoy ministro Moro. O sea, hay que ver, y no es el único caso. No es el único caso de abuso, porque, fíjate, Uchi, ¿cuáles son las instituciones públicas que en República Dominicana han creado grandes dolores de cabeza sin tener una cuota de poder grande? La Cámara de Cuentas,
la Junta Central Electoral, son dos órganos constitucionalmente autónomos. Sí, Y han creado graves problemas. tan autónomos que nombraron a cuadros políticos en uno y en otro. Pero es un órgano autónomo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El definido Ministerio Público, constitucionalmente ¿quién lo va a nombrar? Esta misma semana. Esta misma semana. Yo creo que los jueces de carrera tienen un papel importante que jugar en el Tribunal Constitucional, pero no pueden ser los únicos. No pueden ser los únicos, porque de la misma manera en que, es más, te lo voy a plantear como es ahora. Hay mucha gente que se ha quejado de que en el Tribunal Constitucional hay personas que no son especialistas en derecho constitucional, o no lo eran antes de entrar al tribunal. Luego la gente comienza A leer cosas. no, porque la gente se puede preparar bien. Y me lo han dicho como que, mira, pero qué cosa más terrible. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, porque Cristóbal y yo, por ejemplo, que somos especialistas en esa materia, nos pasa lo mismo. Hay discusiones que cuando se plantean, Cristóbal y yo de repente y automáticamente estamos de acuerdo en el 75%. Entonces comenzamos a discutir venalidades propias de constitucionalistas que solamente entendemos nosotros y honestamente solamente nos importan a nosotros. Entonces es bueno que haya variedad en órganos de discusión, como son las cortes, las que son en sala, y yo no creo que sea bueno ni que solamente sean jueces de carrera, ni tampoco sería bueno que no hubiera jueces de carrera. Yo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene que haber miembros del Ministerio Público que planteen en las discusiones cuando hay cuál es la visión desde el punto de vista de la persecución penal. Ex miembros, tú dices. Sí, exmiembros. Tiene que haber especialistas en materia de tierras. Tiene que haber alguien que cuando se plantee una discusión sobre eso sea un especialista en responsabilidad civil. La idea de que la uniformidad en un órgano de discusión va a tener resultados buenos es incorrecta. Yo pienso dos cosas. Lo primero, un sistema de carrera es propio de un órgano con una estructura escalafonada, que no sucede en el Tribunal Constitucional ni en el Tribunal Superior Electoral. Sí, yo estoy en el Poder Judicial como juez de paz y como si soy un buen juez de paz, mi aspiración es en algún momento ser juez de la Suprema Corte de Justicia, pasando por primera instancia, Corte de Apelación, etcétera. Es decir, la lógica de un régimen de carrera supone un sistema de escalafón, lo primero. Por tanto, que los jueces del Constitucional y del Tribunal Superior Electoral provengan de un sistema de carrera que su estructura no escalafonada impide, a mí no me hace sentido. Pero además, creo que una de las características que debe tener un órgano como el Tribunal Constitucional es la diversidad en su composición, como señalaba Nassef. Diversidad en el sentido de visiones del mundo, lo que llaman conservadores, liberales, pero también diversidad en la composición de la profesionalización técnica de sus integrantes. No deben ser todos constitucionalistas. Si usted agarra la jurisprudencia tributaria, en materia tributaria del Tribunal Constitucional, se va a dar cuenta de las precariedades técnicas. De las precariedades técnicas explicadas porque no hay gente curtida en esa área que esté trabajando en la confección de las decisiones, perdón por la crítica que pueda leerse entre el comentario, pero es así. Y estoy poniendo un ejemplo, pero yo sé que Pancho, Nassef y otros especialistas de otras áreas dirán lo mismo de decisiones que tienen, y eso en parte se explica porque lo que necesitamos es un tribunal donde haya gente que pueda encarar los grandes problemas de las distintas disciplinas del derecho con propiedad en términos de su formación. Yo sí reitero, y sé que
discrepamos Nacef y yo en esto. Yo sí reitero que la Corte Suprema de Justicia debe volver a una integración plena de jueces de carrera y que el Consejo de la Magistratura le debe ser retirada la facultad de evaluar a los jueces. No porque no tengan capacidad para evaluar a los jueces supremos, ese no es el tema. El tema es por el condicionamiento político y por el condicionamiento de la voluntad de los evaluados respecto de los representantes políticos del Consejo. Aquí Ese es el hemos gran visto un tema. espectáculo con esa Ese evaluación. es el gran Por eso tema yo- político. por Un eso yo espectáculo planteo- infamante. Por eso yo planteo que sean 12 años de permanencia en la Suprema Corte de Justicia sin evaluación y que se renueve cada 4 años Bueno, la tercera parte. ustedes- Así el juez sabe el día que entra y el día que se va, sin necesidad de tener que pagar la permanencia con favores o el temor de que esa permanencia Pero tú se sabes va a el ver problema, interrumpida. Nacef, si tú eliges a una persona con 45 años a la Suprema Corte, 12 años después va a tener 57 y lo estás retirando. Claro, tú le vas a tener que pagar una pensión completa porque ese juez de carrera se pasó toda su vida en la carrera. Entonces, pero ese Entonces, es el pues ese es el llévalo- tema al que llévalo yo a quiero calidad de ir. retiro. Bueno, No, ese es el vamos, tema que yo quiero ir. precisamente, Espérate. sí, voy- Déjame decir esto. Aquí queremos, igual que con la policía, Y él con dice, el él Ministerio dice que los Público, otros no lo dejan hablar. yo tengo que resistir este ataque. Sí, Embestida de todos. No, pero vamos a ver. Con la policía, con los jueces y con el Ministerio Público en República y con muchas otras cosas. En República Dominicana queremos tener calidad sin pagarla. No es posible. Y eso es un tema válido para esas tres Sí. instituciones y otras más. Y nos lleva al tema del Aquí- presupuesto. Aquí los jueces ganan poco. Sí. Usted no puede tener a una gente, una persona que gana 100,000 pesos mensuales decidiendo casos de millones de pesos sin que eso en algún momento le crea dificultades. No a cualquiera. No, A precisamente, cualquiera. precisamente. Estamos de acuerdo. Y Nacef? si un juez lo escogen con una edad que a los 57 años va a tener que jubilarse, pues se le jubila. Porque eso hay que pagarlo. ¿Tú quieres justicia de calidad? Tú tienes que pagarla. Precisamente era un elemento que quería traer a la mesa. Es decir, ustedes han hablado que para garantizar independencia en el Poder Judicial hay que tener en cuenta mecanismos de selección de los jueces, hay que tener en cuenta mecanismos de evaluación, que son de los aspectos que garantizan independencia, pero está el tema de autonomía financiera, autonomía presupuestaria del el Poder Judicial, que está contenido en la legislación, porque la legislación habla claramente de un porcentaje del presupuesto. 4.1% de- Habría que ver qué está pasando, que eso no está funcionando y qué cambios habría que hacer en la legislación dominicana para garantizar Hay una otro efectiva tema. autonomía Hay otro presupuestaria tema del Poder que Judicial. está vinculado o tiene más o menos la misma naturaleza y es el tema del Consejo del Poder Judicial. Lo que tanto le criticábamos a la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la administración del Poder Judicial antes de la Constitución de 2010, ahora se ha trasladado al Consejo del Poder Judicial, que con el caso que se mencionaba ahorita, se demostró que se había convertido en un nido de víboras. Ha cambiado la composición del Consejo. ¿Y qué pasó pero- con este nido de víboras? Que sigan No lo sé, mismo. Pancho, tú sabrás igual más que yo. Bueno, quedó, no ha habido sanción para nadie. Ninguna. Con los nada. cuartos contados del pago de y un eso de un tiene asesino para que lo razón soltara, de que más. después fue libertado además. Razón de más. Hay que reconstituir esa institución para que las cosas no puedan seguir pasando. Sí, hay un tema con el Consejo del Poder Judicial del que tampoco se habla mucho. En República Dominicana, ¿cuántos jueces hay? 800. Entre 700, jueces de paz 700. y jueces de primera instancia deben ser 600. Y esos dos tienen 2 votos, 600 no, más, bastante más, tienen 2 votos en el Consejo del Poder Judicial. Los jueces de corte, que deben ser 100 y pico, 200, tienen 1 voto, y la Suprema Corte de Justicia, que son 17, tiene 2. Eso es lo que los americanos llaman top heavy. Es decir, mientras más va subiendo en el escalafón, más poder tiene cada estrato respecto del anterior, a pesar de que el número de miembros se va disminuyendo. Entonces, claro,
¿cuál es uno de los problemas de la justicia dominicana? Que con tú controlar 3 votos en el Consejo del Poder Judicial, tú tienes el mundo agarrado. ¿Cómo tú controlas esos 3 votos? Bueno, los de la Suprema, que los escoge directamente el Pleno. No, y el Consejo Nacional de la Magistratura escoge uno porque es el que decide, porque es el presidente de orden. Y entonces la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, escogen al otro representante. Ya hay 2, nada más tienen que buscarte uno de corte o cualquiera de los otros. Pero de todas maneras, Vamos a hacer una pausa. el tema del presupuesto hay que realmente tocarlo porque Los es jueces deberían fundamental. ganar 3 o 4 veces lo que Miren, ganan. la República sí, Dominicana seguimos. está en el lugar 14 de 17 países latinoamericanos en el gasto per cápita en el Poder Judicial. Yo quiero hablar del presupuesto después de la pausa. Muy bien, pues vamos con esa pregunta, autonomía financiera presupuestaria del Poder Judicial. Vamos a hacerlo Y al después final, de la pausa. y al final les vamos a pedir a cada uno de ellos que ya se debatió, ¿verdad? Después que haya terminado de debatir, que de una manera concisa nos den su fórmula para la independencia de la justicia. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, continuamos con este debate interesantísimo sobre independencia de la justicia en la República Dominicana. Pancho Álvarez, Nácer Perdomo, Cristóbal Rodríguez con nosotros, y quedó una pregunta en la mesa relacionada con el tema presupuestario o de autonomía, independencia administrativa, financiera del Poder Judicial como un componente importante dentro de este propósito de alcanzar una mayor independencia judicial. Pancho Álvarez. Yo quiero ser muy breve con este tema porque yo creo que vamos a coincidir los 3, en el sentido de que ya Nácer lo adelantó. Hay que pagar bien si usted quiere tener realmente jueces capacitados y que no digan en un momento determinado, mejor me paso al sector privado, como algunos buenísimos jueces se han pasado ya al sector privado porque realmente el salario que se les paga no es suficiente. Yo me recuerdo como ahora en uno de esos asambleas que celebraba la Suprema de Subero, como se le llama, ¿no? Una en San Pedro de Macorís, donde estaban todos los jueces y me invitaron a participar, y uno de los jueces planteó, es que hay que pagar mejor. Y una jueza de la Suprema Corte de entonces, que no está allá, se paró y le dio un boche en público. Esto es un tema de vocación. No, esto no es solo un tema de vocación. Hay que pagarle para que los jueces puedan vivir con dignidad. Pero además, para que toda esa reforma que quiere introducir ahora Luis Henry Molina, que tiene que ver con la digitalización de todo el proceso para hacer más eficiente el servicio judicial, eso cuesta dinero. ¿Y de dónde va a salir? Ahora, ¿cuál es la trayectoria que llevamos atrás? ¿O cuáles son los antecedentes? Balaguer le asignaba un 1% del presupuesto, pero ejecutaba la mitad. Avanzamos y dimos aplausos porque entonces los gobiernos sucesivos comenzaron a mejorar y llegaron hasta el 2%. A mejorar en la ley. En la ley. Y ejecutaban. Después que subió Leonel Fernández en el 96, se ejecutaba el presupuesto y a partir de ahí siempre se ejecutaba. Hasta el 98, donde hubo... Bueno, pero el tema es aquí, lo importante es aquí, hay una ley que dice que el 4.1% va a la justicia, que se desglosa en 2.6% para el Poder Judicial y la diferencia para el Ministerio Público. Nunca se ha cumplido y cada año se aleja más, porque claro, aumenta el presupuesto, pero lo que se le asigna es deficiente. Y hay un trabajo del CRES, buenísimo, que sería bueno que tal vez ustedes los invitaran, Ernesto Selman y su equipo, a trabajar, a discutir ese trabajo que se hizo hace unos años sobre el tema del presupuesto.
y donde se dice, es una excusa decir que no hay recursos para asignárselo al Poder Judicial, porque si hay recursos, obviamente, para que el Congreso haga cosas que no le corresponden, como asistencialismo social, o porque el Poder Ejecutivo decida hacer visitas sorpresa. ¿Y la justicia? ¿Dónde se queda? ¿Cuál es la prioridad que ha tenido cada gobierno con respecto al presupuesto de la justicia? Entonces, ¿qué pasa? El Poder Judicial hace su programación, su presupuesto anual, ¿no? Y no lo puede ejecutar porque no se le asignan los recursos que son necesarios para ejecutar ese presupuesto. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que hay que prestarle mucha atención. Ojalá Luis Henry Mejía pueda, Molina. Luis Henry Molina pueda asumir con independencia la lucha por un mejor presupuesto, porque eso tiene que venir desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cristóbal Rodríguez. Mira, yo quiero distinguir dos cosas. Yo creo que nosotros necesitamos afianzar y consolidar como criterio la autonomía financiera y presupuestaria del Poder Judicial. Ahora bien, nosotros tenemos una ley que dice 2.6% del presupuesto debe ir para el Poder Judicial, del 4 general que decía Pancho. Pero ¿cuáles son los criterios? No sabemos. No sabemos cuánto dinero necesita el Poder Judicial hoy, en este momento. No lo sabe el Consejo del Poder Judicial hoy, en este momento. En parte, por lo que decía en el segmento anterior. O sea, en parte porque tenemos un desorden en la organización del aparato judicial que es una tronera por donde se van recursos que bien administrados, que gestionados de otra manera, que con una forma diferente de organización del Poder Judicial pudieran ser muchísimo más eficientes. Entonces yo lo que estoy diciendo es, antes de venir a discutir porcentajes de presupuesto, lo primero que tenemos que saber es cuánto es que en una organización eficiente del Poder Judicial, el Poder Judicial necesita. Y ese cuánto, sea el 2, el 3, el 5, ese cuánto, entonces sí tiene que ser autónomo en términos de su ejecución y de la consecución. Pero yo quisiera agregar un solo detalle. En ese trabajo del CRES se dice, de acuerdo al Consejo del Poder Judicial, a junio, esto es 2016, no había podido ser cumplido el 43% de los proyectos contemplados en el POA, el presupuesto, el programa operativo anual. Esto indica, por lo menos para 2016, que los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia pudieron ser mayores de acuerdo al plan estratégico. Había un plan que ejecutar, sin embargo no se asignaron los recursos. Había un plan sin indicadores de resultados, sin nada. O sea, un plan hecho, elaborado, ¿cómo que le dicen a eso? Como al ojo por ciento. No, pero hay algo que yo quiero decir. Uno de los objetivos fundamentales, no como mecanismo para lograr otras, sino uno de los objetivos fundamentales de cualquier iniciativa de reforma del Poder Judicial tiene que ser la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los jueces y el personal que los asiste. Los jueces deberían ganar no más que lo que ganan ahora, varias veces más que lo que ganan ahora. O sea, no es ponerle un porcentaje más alto, no, es multiplicar lo que ganan los jueces en República Dominicana, porque no es posible y es algo... mira, cada vez que a mí me dicen, que eso es un tema de vocación, la palabra vocación parece ser sustituto de tú trabajas de gratis mientras yo me gano el dinero. Cada vez que a los abogados, los ciudadanos dicen, no, que tú tienes que hacer eso por vocación. No, porque con vocación a un juez o una jueza no se le resuelven los problemas concretos de ir al supermercado, de pagarle al casero o el préstamo del banco si tiene la suerte de tener una casa, el colegio de los muchachos, el pediatra, nada de eso se paga con vocación. Además de que tiene porque limitación no puede decir al pediatra, de no poder trabajar en muchas áreas. Claro. Entonces, los jueces tienen que tener su vida resuelta. Una persona que se siente ahí y no tenga la preocupación, a menos que haya sido demasiado malo administrando, pero eso es otra cosa, pero que no tenga la preocupación de llegar a fin de mes. No puede ser.
La conformación del Consejo Nacional de la Magistratura tiene un peso muy importante en lo que origina este debate, que es la corrupción administrativa, la corrupción y la discusión de la corrupción en la justicia dominicana, sobre todo lo que tiene que ver con las altas cortes, la manera en que han terminado conformadas. De manera general, todos han dicho, el procurador debe ser seleccionado de otra manera, no debería participar en el Consejo. ¿Cuál es la solución al problema que se genera con la estructura que tiene hoy en día el Consejo Nacional de la Magistratura y la manera en que selecciona a los jueces de las altas cortes, que digamos que es la novedad en los últimos años? Le tenemos que solicitar que lo resuman, Nace que esto no ha comenzado. porque no nos queda mucho tiempo. Yo creo que hay que excluir al Procurador General de la República, porque el Procurador General de la República es juez y parte. O sea, algo que podía ser discutido teóricamente en la última reunión del Consejo, vimos las consecuencias prácticas. No le gustaban la línea jurisprudencial de parte de los jueces y pasó lo que pasó. Algo que yo creo que debe ser suficiente para entender que ese funcionario, no este que está ahora, el funcionario, que es el Procurador General de la República, no debe formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo he oído a gente decir que bueno, que el Consejo que hay que ampliar, la sociedad civil, las universidades. Ay, miren, por los miembros de la sociedad civil no vota nadie. Y son gente muy seria. Algunos son mis amigos, no solamente tú, o sea, hay muchos más. Gente que yo aprecio mucho, que yo quiero, pero para tú cumplir una función política, tú tienes que tener legitimidad política. Y entonces lo que estaríamos haciendo es otorgando un voto a un sector de la sociedad que se ha preocupado mucho por el tema de la justicia, que ha hecho un trabajo encomiable, un trabajo que ha ayudado a que República Dominicana tenga un avance real en materia de justicia, pero que carece de legitimidad social para eso. Para otras cosas sí la tiene, o sea, para opinar, para criticar, para ser consultado, todo eso sí, pero en eso no. Y lo otro es las universidades. Un problema similar, pero peor, porque otorgarle a las universidades un voto en el Consejo Nacional de la Magistratura es otorgarle a los dueños de la universidad un voto en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces eso no puede ser. Porque ¿por qué los dueños de universidades, digo yo, y no los dueños de otra institución? De colmado. De colegio. Claro. O de colmado. O sea, la Asociación Dominicana de Seguridad Privada, digamos, pudiera tener uno, tiene la misma legitimidad. Es el argumento de que lo que pasa es que el conocimiento técnico no te legitima en un sistema democrático para tomar las decisiones. Es bueno que se te tome en cuenta, pero tú no puedes atribuirle a los decanos de universidad, o sea, los decanos de la Facultad de Derecho de una universidad, la misma potencia de decisión en algo tan importante como al presidente de la República, a los senadores y diputados, que son gente por lo que se vota. Entonces el Consejo de la Magistratura, La ¿cómo? composición anterior, presidente de la República, 2 senadores de partidos o de coaliciones distintas, para que haya un senador de oposición y un oficialista, que generalmente va a ser el presidente de la Cámara, o puede ser al revés, puede ser que el oficialismo haya ganado las elecciones en una segunda vuelta, pero haya perdido la mayor parte de la senaduría, y entonces le tocaría el otro, y no el presidente, que le tocaría a la oposición. ¿Qué ha pasado? Lo mismo en la Cámara de Diputados, y bueno, 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, o quizá ahí sí ¿de pudiera- carrera o, Ay, o de no carrera, necesariamente? de carrera, Eso que es- vengan de eso la es carrera. importante, Yo que estoy de vengan de acuerdo carrera. estoy de acuerdo con eso. O quizá ahí también pudiera abrirse a otras partes, otros escalafones de la carrera. Es decir, no necesariamente tienen que ser los 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino un juez de la Suprema Corte de Justicia que haya provenido de la carrera, y un juez elegido por sus pares o lo que sea, para que participe de la discusión. Cristóbal. Yo a la propuesta de Naces añadiría algo que ya dije en un segmento anterior. Al Consejo se le debe
eliminar la competencia para evaluar De acuerdo. a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque eso tiene un nivel de condicionamiento político importante en los evaluados y por tanto en los que puedan ser separados de sus funciones por ese órgano. Primero, la composición del Consejo. El modelo anterior, excluyendo al Procurador General de la República. En segundo lugar, eliminar del Consejo Nacional la función de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y por cierto, que esos dos miembros de la Suprema que forman parte del Consejo sean de carrera. Y que el presidente de la Suprema Corte sea siempre de carrera. De hecho, mi propuesta es eliminar la posibilidad de que entren personas fuera de la carrera a la Suprema Corte de Justicia. Y el tema no debe quedarse solamente en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la inamovilidad y en la carrera judicial. En este último tema, yo quiero enfatizar de nuevo, señores, no va a haber ninguna reforma que funcione si no comenzamos a cambiar los modelos. Los modelos se cambian a través de la educación. Y usted lo dice en sentido general para la población infantil, no, lo tiene que decir también para los jueces, para los abogados. O sea, hay que invertir, y con esto termino para dar chance a mis compañeros, hay que invertir más recursos en formación de los jueces y para eso el presupuesto del Poder Judicial tiene que cumplirse como está establecido en la ley. 2.6% para el Poder Judicial para que pueda cumplir con todos los planes estratégicos que tiene. Si se necesitan actualizar esos planes, ir a los detalles que Cristóbal decía, porque se utilizan esos recursos precisamente para lograr esa primera situación y luego cuantificar de una manera más exacta los recursos que necesita el Poder Judicial para poder salir de la situación en que se encuentra en estos momentos. Nacef. Hay varias cosas yo quiero señalar. Las cosas que he estudiado del derecho constitucional me hacen desconfiar de la idea de que tú puedes resolver problemas de esta envergadura solamente con reformas normativas. Yo pienso que hay que ir más allá. Yo pienso que ¿Qué tú le agregarías? la justicia tiene problemas que son un reflejo de la sociedad en la que se desenvuelve. No creo que tampoco hay que cargarle el dado tanto a los jueces. Yo, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, vuelta a la composición anterior, que los dos miembros del Consejo sean de carrera, igual que el presidente de la Suprema de Justicia sea de carrera, un periodo fijo de 12 años, en la cual se renueve una tercera parte de los jueces cada 4 años, sin posibilidad de renovación y obviamente sin evaluación. Yo creo que hay que mejorar las condiciones materiales de los jueces. Los jueces tienen que ganar mucho más de lo que ganan ahora. Un abogado que entra a una oficina prestigiosa en República Dominicana muchas veces gana más que un juez de primera instancia que ya está en el segundo escalafón de la carrera. Yeah. Solamente entrada. Pienso que bueno, aparte de eso del presupuesto nacional, tiene que haber una recomposición del Consejo del Poder Judicial, que se ha convertido en un problema serio, y yo creo que está mal organizado, además, con poca representación de los jueces de instancias inferiores, y pasando ya un poquito a lo que discutíamos ahorita del Ministerio Público, creo que el Ministerio Público nosotros tenemos que ver bien cómo queremos que funcione antes de tratar de aplicarle las mismas fórmulas que a los jueces, que tienen una función completamente distinta en el sistema de justicia. Cristóbal. Yo concuerdo en general con lo que han dicho, entonces no voy a repetir. Lo que quiero añadir son algunas cuestiones que no se han tocado. Yo creo que Eso es trampa. además de la revisión del Consejo del Poder Judicial, aquí debe eliminarse la práctica, y eso es una manera de garantizar la independencia interna entre los jueces, de que a los jueces se los traslada de lugar como retaliación por determinadas Y decisiones. eso no está suprimido ya. Bueno, Está eso prohibido, se, la ley se- está prohibido. se hizo una práctica consuetudinaria en la anterior presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y eso lastima de manera tremenda la posibilidad de independencia de criterio, sobre todo de los jueces inferiores. Con todo lo demás, yo le pongo la firma. Uchilora. Bueno, Todo pues, este proceso,
me imagino Cuando que contempla sea. una reforma constitucional, Cuando sea. inmediatamente o en un tiempo. Después de las elecciones. Cuando Cuando sea. Yo creo que la Constitución hay que reformarla ahorita para resolver el tema de febrero, pero estos son otros temas. Yo estoy de Y acuerdo con yo Cristóbal. quisiera recomendarles, hay muchos jueces interesados en la reforma judicial y tal vez ustedes deberían explorar la posibilidad de que algunos de ellos pudieran venir a un programa también. ¿Cómo no? externar Mira, sus buena, posiciones. qué buena buena idea. sugerencia. Tenemos El- que irnos, Sí, Dora. les agradecemos muchísimo a estos tres Levantarnos hoy viernes. toletes de turistas, Hoy viene. oye, de turistas, de juristas, el habernos acompañado y aportar aquí sus conocimientos, su cerebro y sus buenas intenciones para con la sociedad Muchas dominicana. ideas interesantes. Gracias a Francisco Álvarez, a Nacef Perdomo y a Cristóbal Rodríguez. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estos programas van a seguir porque nos vamos a empeñar en tratar de hacer un aporte a el rescate de la independencia de la justicia. No hay sociedad que pueda sobrevivir sin un sistema de justicia confiable para los ciudadanos. Dígalo con la fecha, la restauración de la independencia. La restauración, por eso Hay que hicimos restaurar este la programa justicia, sí. para el Día de la Restauración, No porque se es para llama la justicia. la restauración de la justicia independiente, urgente para la sociedad dominicana, fuera y aparte de afiches, de candidaturas y de mojigangas. El propósito de esta sociedad debe ser rescatar la independencia de la justicia.